Hola a todos, soy Jorge Palacios de Unidos por la Verdad y de la Escuela de Consciencia Planetaria. Estamos tan acostumbrados a considerar el trabajo tan fundamental, tan imprescindible e incluso hasta para nuestra propia realización personal, que realmente no podemos pensar en una realidad paralela fuera del trabajo. Pero lo cierto es que esto no siempre ha sido así. De hecho, en la antigüedad el trabajo lo desarrollaban solo los esclavos. El trabajo era indigno, en definitiva. El propio Herodoto expresaba que el desprecio al trabajo era algo como muy arraigado en la cultura griega, en la cultura egipcia, en los persas e incluso hasta los árabes. Las personas libres no debían dedicarse a trabajar, sino que debían dedicarse al ocio, mientras que todos los que se dedicaran al negocio, eso era de gente infeliz. Incluso hasta los propios romanos consideraban que el arte era el buen hacer. Por lo tanto, todo lo que no fuera arte, por ejemplo, un oficio, era sórdido, absolutamente sórdido. Fijaos cómo ha ido cambiando desde la antigüedad aquí el ver el trabajo que era esclavizante y que eran oficios que no dignificaban, a que ahora nos estén vendiendo la moto de que el trabajo dignifica y te hace mejor persona. Toma ya. El trabajo solamente tiene una recompensa: el salario. Ni una cosa ni otra. Se supone además que como digo, ¿no?, que nos están vendiendo que dignifica y que permite al ser humano pues desarrollar sus propias potencialidades. La pregunta que yo me hago es, ¿no tenemos, yo desde el ocio, yo desde fuera del trabajo, no puedo desarrollar aún más mis potenciales, mis capacidades, mi potencial en definitiva? Además nos dicen que el trabajo nos hace útiles, nos hace sentirnos útiles y ser provechosos pues para la comunidad. Y eso hace que, claro, ahí está el truco, que como es provechoso para la comunidad, pues me siento integrado en la sociedad, en la comunidad social, y me siento que puedo interactuar con otros y socializarme en el trabajo y ponerme en contacto con nuevas personas. Lo cual implica que en esa interacción social pues yo estoy creciendo en mi autoestima. Volvemos a lo mismo. En la comunidad social, si no estuviéramos orientados al trabajo, también podría interactuar, también podría aprender de otros, también podría sentirme integrado parte de un grupo determinado. Por lo tanto, el trabajo en sí mismo, como acto social, tiene las mismas ventajas y desventajas en el ámbito social que estar en otro grupo social, estar fuera del trabajo pero en otro grupo social. Sin embargo, no trabajar nos venden que tiene consecuencias tremendamente negativas. La primera, evidentemente, pues que dejas de ingresar. El salario, no tienes ingresos y eso implica que no tienes acceso a aquellos recursos que deseas. Viajar, ir a un restaurante, comprarle algo a tus hijos, lo que sea, ¿no? Así que, bueno, pues como no tendrías el suficiente dinero, pues tendrías que ser subsidiado por el Estado o ayudado por otros integrantes de la familia, y eso pues entrarías en un proceso de marginación social, porque tal y como se nos ha vendido el sistema, todo aquel que no trabaja es un marginado social, porque además en términos psicológicos se siente culpable por no trabajar. Toma ya la historia de psicología basura que te han metido en la mente, ¿no? Pero lo cierto es que todo esto no es real. Y no es real porque cuando empiezas a hablar con la gente en su gran mayoría detesta su trabajo. Gallup, la encuestadora de toda la vida, francesa, realizó hace algunos años en 142 países un estudio profundo, y los resultados, pues como no, en muchos casos han sido
Si no ocultados, sí directamente callados y ya está. ¿Por qué? Porque los resultados son un desastre total. Solo el 13% de las personas están interesadas en su trabajo. 1 de cada 8 empleados son los que están interesados por el trabajo. Por el contrario, el 63%, esto implica aproximadamente unos 900 millones de personas, se encuentran absolutamente desmotivadas con su trabajo. Y un 24%, que estaríamos hablando en cifras mundiales, unos 3.400 millones de trabajadores, no solamente es que lo encuentren desmotivado su trabajo, es que es más, lo detestan. Quizá tú puedas ser una de las personas diferentes a esa encuesta y es que tú disfrutes de tu trabajo y demás. Pero lo que te estoy tratando de explicar con esta encuesta de Gallup es que eres sin duda alguna una minoría. Basta fijarse en los trabajos que vemos en nuestro alrededor, en los compañeros y amigos con los cuales hablamos y demás, y la actitud de muchos trabajadores es directamente de desmotivación total. Y es que el trabajo aliena. Y es que el trabajo, y sobre todo la rutina de tu trabajo, en una rutina de tareas de lunes a viernes repetibles 54.800 veces, pues hace que la gente entonces termine pensando en que solo se trabaja por dinero, solo se trabaja por un salario, en definitiva. Aceptemos por un momento una idea que por supuesto no es nada descabellada, de que los esclavos del siglo XXI, los esclavos modernos, los esclavos que trabajan a destajo, que trabajáis muchísimas horas a la semana y que las horas extras ya prácticamente en casi ningún lugar son retribuidas. Bueno, pues imaginaos por un casual que fueran en un futuro próximo las máquinas las que hicieran el trabajo. Y que eso implicara que como un porcentaje muy grande o casi total de tu trabajo fuera hecho por las máquinas, tú además tuvieras unos recursos básicos para subsistir. ¿Cuál es la siguiente problemática? ¿Por qué os digo esto? ¿Cuál es la siguiente problemática? Pues que de pronto tendrías más tiempo de ocio que de trabajo en sí mismo. Y contra lo que pudiera pensarse, yo te digo que el ocio no es sencillo. Y no es sencillo porque disfrutar de una vida libre no es tan fácil. Decía el propio Keynes que hemos sido entrenados demasiado tiempo para luchar, para sobrevivir y en ningún caso nos han enseñado a disfrutar. Así que cuando llega el ocio y el tiempo libre para nosotros, no siempre sabemos qué hacer con él. Nos han educado, en definitiva, para trabajar, para ser objetos de trabajo que con un salario determinado luego nos convirtamos en objetos de consumo, es decir, nos gastemos ese dinero en consumir. Y al final, por un lado o por otro, nunca tienes plata, nunca tienes dinero. Y en términos generales, trabajar, además, significa obedecer. Tú todo el día estás obedeciendo órdenes. Con un jefe más dictatorial o autocrático, con un líder más colaborativo, pero al fin y al cabo te está diciendo lo que tienes que hacer. Se prima, además, la rutina, en muchos casos, en la gran mayoría de los trabajos, hay una minoría que no, pero en la gran mayoría de los trabajos se prima la rutina frente a la creatividad, frente a la innovación. Y por supuesto, como te he dicho, la obediencia frente al empoderamiento o la iniciativa. Y abandonados a nuestra suerte, pues no sabemos qué hacer directamente. Afortunados o no, surgen instrumentos que nos permiten seguir viviendo sin pensar demasiado. Y el mayor instrumento que tenemos es evidentemente la televisión. Por eso siempre estoy diciendo que apagues la tele. También está otro instrumento para eliminar un poco todo ese estrés laboral que tienes, pues el consumo de sustancias
como puede ser las drogas o el alcohol. Y así, bueno, pues vemos pasar la vida un día tras otro, tras otro, tras otro, hasta que llega la jubilación para unos o el descanso para otros, te quedan unos añitos y al cementerio de cabeza. Así que lo que te quiero expresar con esto es que el trabajo nos han vendido que dignifica y no dignifica nada, porque lo que tenemos que hacer es aprender a ser libres, porque ser libre no es sencillo. Disponer por completo de tu propia vida no es fácil. Es más, no solamente es que no sea fácil, es que además requiere un esfuerzo. Lo fácil es delegar, es decir, es dejar llevarse por el sistema y quejarse todo el santo día de lo malo que es mi trabajo, de lo malo que es mi jefe, de lo malo que es la empresa, etcétera, etcétera. Y además el mundo está cambiando a una velocidad tremenda, sin embargo, el sistema educativo no. Así que repito, no se están formando a las personas para ser libres, sino para llevar una vida laboral. Nos está desarrollando cómo obtener una vida plena, cómo hacerte cargo de tu propio destino. Todo eso, por ejemplo, hacerte cargo de tu propio destino, te lo venden dentro de la misma empresa. Pero eso sí, tú sigue trabajando. Te doy cursitos así de motivación donde te digo que tú eres tu propio destino. Pero mañana vuelves a trabajar, ¿eh? Mañana vienes a trabajar de nuevo. ¿Mm? Así que frente a un mundo basado en un recurso de escasez que es el trabajo, no deberías empezar a educarte en la libertad y en el ocio. Porque, ¿qué harías si tuvieras más tiempo de ocio que tiempo laboral? ¿A qué dedicarías tu tiempo?